palabra, ¿no? Eh, Quiero dar gracias al Señor por la vida de Daniel y de May, que continúan haciendo la obra del Señor. Amén. Y bueno, siempre cuando uno se presenta en un escenario, eh, digamos, diferente al habitual de uno, no deja de haber un poco de nervios, ¿no? Sin embargo, yo quiero invitarle a que usted disponga su corazón esta mañana y compartamos un poco acerca de la palabra del Señor. Así que quiero animarles, si usted tiene una Biblia allí a su alcance, que lo hagamos en el libro de Ruth. Ruth, capítulo número 1. Hay una historia que seguramente algunos de ustedes ya han escuchado, y es una historia maravillosa. De hecho, el libro de Ruth nos regala una apreciación excelente acerca de la redención. Es un texto que, estando un poco refundido en el Antiguo Testamento, nos regala una clara visión de lo que habría de ser la redención que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. Listo. Ruth, si usted no lo ha encontrado, es creo que el octavo libro en la Biblia, tal vez. Listo, ya lo tiene. Bueno, no sé normalmente qué versión manejan. Bueno, yo tengo una NBI, una nueva versión internacional, así que si hay alguna variación, usted va a tratar de seguirme. Dice: en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo una época de ¿qué? ¿Qué había en ese tiempo? Ok. Dice: entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba ¿cómo? Ayúdeme a leer. ¿Cómo se llamaba el hombre? Ahí tiene un nombre para un hijo, ¿no? Si usted tiene algún hijo. De su esposa se llamaba ¿cómo? Y sus 2 hijos, Malón y Quelión. ¿Sí? Todos ellos eran efrateos de Belén de Judá, y cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron allí. ¿A qué? A vivir. ¿Listo? Pero ¿qué pasó con Elimelech? Versículo 3. Se murió el esposo de Noemí y ella se quedó sola con sus 2 ¿qué? Entonces estos hijos se casaron con 2 mujeres moabitas. Una se llamaba ¿cómo? Y la otra se llamaba. Después de haber vivido allí unos 10 años. ¿Cuántos años estuvieron allí? Dice: murieron también Malón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin qué. Entonces dice el versículo número 6: Noemí regresó de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo para proveer alimento. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido, y juntas emprendieron el camino que las llevaba hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí les dijo a sus 2 nueras: miren, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trae a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, alzaron la voz y exclamaron: no, nosotras volveremos contigo al pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que se pudieran casar con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran y por ello se quedarían sin casarse? No, hijas. Mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto, y luego Orfa se despidió de su suegra con un beso.
Pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí será sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti, algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Entonces las dos mujeres siguieron camino hasta llegar a Belén y apenas llegaron hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. Ok, podemos dejar la lectura hasta allí. Encontramos nosotros esta historia incrustada allí en el Antiguo Testamento, que como les decía hace un momento nos regala una apreciación especial de lo que es la redención. Ahora yo esta mañana quiero que miremos esta historia desde tres aspectos que considero yo relevantes hasta este punto que alcanzamos a leer, y que podamos nosotros entresacar esta mañana. Seguramente a usted se le ocurrirán otros aspectos también, pero yo quiero conducirlo por tres de ellos y que podamos esta mañana entresacar lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar a través de su palabra. ¿Ok? Así que, como vamos a hablar de tres aspectos, el primer aspecto que yo encuentro allí en esta historia, que podemos nosotros tomar como una enseñanza, es la preservación. ¿Puede decir conmigo preservación? Y le voy a decir por qué. Noemí y su familia vivían en un lugar que se llamaba Betel. Y el nombre Betel significa la casa del pan. ¿Qué significa? Pero hay algo que es como si no coincidiera con lo que debería ser, porque la historia nos dice que aunque ellos estaban en Betel, que es la casa del pan, en Betel había una temporada de ¿qué? De hambre y de escasez. Así que una pregunta que nosotros deberíamos hacernos es, ¿qué pasó en Betel? ¿Qué pasó en ese lugar, en ese territorio, para que aquello que en algún momento fue llamado la casa del pan y ahora estén muriendo de hambre? Es una pregunta que nosotros debemos hacernos. Y una de las respuestas que yo encuentro alrededor de esa pregunta es que al pueblo le faltó preservación espiritual. ¿Qué le faltó? Y voy a tratar de explicárselo de la siguiente forma. Hay un novelista y marino americano a quien se le ha aludido la siguiente frase, que seguramente usted ya la ha escuchado y yo se la quiero recordar hoy. Él dice que los tiempos difíciles producen hombres fuertes y que los hombres fuertes producen buenos tiempos, tiempos fáciles, y los tiempos buenos producen hombres débiles y los hombres débiles producen nuevamente tiempos difíciles. Así que esa es una forma en que este novelista describe los ciclos en los que históricamente se vive. Ahora, permítame cambiar un poco y parafrasear esa frase de este hombre. Yo pensaría lo siguiente: yo creo que los tiempos difíciles producen hombres espirituales, porque la mayoría de nosotros de alguna forma nos hemos acercado al Señor en medio de un tiempo difícil. Y cuando nos acercamos al Señor, las cosas obviamente mejoran. Hay una transformación, hay algo progresivo, hay un proceso en el que nosotros nos introducimos y entonces vemos la gracia y vemos la bendición del Señor, ¿cierto? Entonces, los tiempos difíciles producen hombres espirituales y los hombres espirituales producen buenos tiempos. Pero muchas veces los buenos tiempos producen personas que son livianas y tibias espiritualmente. Y entonces nuevamente tienen que venir tiempos difíciles para que la gente se despierte. Ahora,
proceso. En el ciclo de Israel, Israel era un pueblo que cuando estaba en problemas buscaba al Señor. Y cuando buscaban del Señor, el Señor les respondía, traía bendición, ellos estaban felices, contentos, pero cuando estaban llenos de bendición, nuevamente se desconectaban y otra vez venían tiempos difíciles. Así que el ciclo seguía repitiéndose. Amén. Uno de los motivos por los cuales yo me siento complacido de estar aquí esta mañana es porque en esta familia hay un trabajo para que haya preservación. Amén. Yo conozco a mis amados Pastor José Vicente y Amanda desde desde que era un sardino, como se dice en Cundinamarca, y es gente que ama al Señor, pero siempre los vi levantando hijos que amaran al Señor. Así que estuvieron haciendo un trabajo de preservación para que la bendición no se pierda. Entonces yo me siento feliz cuando veo a Daniel con su esposa y con su niña sirviendo al Señor y llevando lo que el Señor una vez entregó a la casa de sus padres, porque están haciendo un trabajo de preservación. Están haciendo que Betel siempre se mantenga con pan y que no falte pan en Betel. El problema de esta historia es que es Betel, pero hay hambre. Y entonces, como estamos hablando de esa preservación espiritual, todos nosotros tenemos que ser llamados, mis queridos, a la responsabilidad de buscar que lo que Dios ha entregado y colocado en nosotros sea preservado y sea extendido en nuestras generaciones. Levanten la mano aquí quienes tienen hijos. Levanten la mano, manténganla arriba quienes tienen nietos. ¿Hay alguien aquí que ya tiene bisnietos? Ok. Ya no creo que sigan hasta tataranietos. Bueno, el punto es que hay una responsabilidad, mis amados, de que lo que Dios nos ha entregado a nosotros pueda ser pasado. Lo que el Señor nos ha entregado a nosotros afecte la vida de nuestros hijos, afecte la vida de nuestros nietos. Uno de los grandes problemas sociales que vemos en este momento es que a veces los padres olvidan la historia para enseñársela a sus hijos. Y es una razón por la cual socialmente a veces terminamos metidos en tantos problemas. Amén. Porque, por ejemplo, cuando tú no le enseñas a tu hijo el valor de las cosas, a ti te costó y aprendiste tal vez con dolor. Sin embargo, a veces los hijos creen que las cosas se dan porque sí. Y si tú no enseñas el valor, entonces hay un problema. Así que una falla que hay en Israel es que no hay preservación y se requiere preservación. Preservación del mensaje, preservación del evangelio. Tenemos nosotros que hacer todo un trabajo en que podamos nosotros compartir a nuestros hijos. Ahora, ese compartir tiene que ser desde un sentir muy práctico. Y muy práctico porque a veces la gente se acostumbra a la religiosidad. Y la religiosidad es cuando tú vives alguna forma de pensamiento cristiano, cuando tú lo estudias, cuando tal vez conoces la teoría, pero no lo pones en práctica. Y frente a eso, Santiago nos hace un llamado y nos dice que seamos hacedores de la palabra y no solamente ¿qué? Así que una de las cosas más terribles es que muchas veces tus hijos te escuchen hablar de Dios o escuchen que vienes para congregarte, que te vas a reunir como iglesia, y cuando ven tu vida ven algo totalmente diferente a un hombre o una mujer de Dios. No estoy diciendo que seamos perfectos, estoy diciendo que creo que cada vez tenemos que intentar más crecer en esa estatura que el Señor Jesús nos está pidiendo. Y hay una demanda de que nosotros empecemos a vivir un evangelio muy práctico y muy coherente, que nuestra predicación, que lo que hablamos del Señor sea coherente con la forma en que nosotros vivimos. Y yo pregunto esta mañana, ¿en qué escenario tú te mueves? ¿Tienes un escenario
laboral, tienes un escenario profesional, tienes un escenario familiar, tienes un entorno en el lugar que vives. Y la pregunta es, ¿cómo estás tú manifestando a Cristo a través de tu forma de vida? Eso sucede cuando lo hacemos con un evangelio práctico, que es consecuente con lo que decimos. Amén. Que la gente te mire a ti y cuando te mire, vea realmente que hay algo diferente a ti. Ni siquiera porque tú lo has dicho, sino porque tú lo vives. Amén. Martín Lutero decía, predica todo el tiempo y cuando sea necesario entonces habla. Y con esta frase él quería decir que nuestra mayor predicación no es ni siquiera lo que decimos, sino cómo vivimos. Cómo te comportas en tu trabajo. ¿Qué tal jefe eres? ¿Qué tal empleado eres? ¿Qué tal empresario eres? ¿Qué tal estudiante eres? En el área laboral donde tú estás, ¿cómo te comportas? ¿Eres el puntual o eres el más impuntual? ¿Eres el que anda con la verdad o eres el que anda con la mentira? Hay una responsabilidad de que nosotros vivamos un evangelio práctico y eso realmente es lo que va a afectar el entorno en el que nosotros vivimos. Así que diga conmigo preservación. ¿Qué necesitamos? El mensaje tiene que preservarse. Y entonces esta familia en una temporada de hambre tienen que huir a Moab. Y Moab es un lugar que es ajeno a la tierra de Israel. Son casi que históricamente enemigos de Israel. Eran gente que no amaba a los que hacían parte en aquel entonces del pueblo de Dios. Y ellos se van para Moab. Elimelech, su esposa Noemí y sus dos hijos. ¿Recuerda el nombre de los hijos? Eso, Keleón y Malión. Está bueno como para un nombre de una película, ¿no? Keleón y Malión. Y entonces ellos se van allí, pero estando allí, el papá de esta familia muere. Y luego los hijos se casan con dos mujeres, Orfa y Ruth, y de repente los hombres de la casa también mueren, los dos hijos. Así que hablamos de la preservación, pero yo creo que el Señor también nos llama a la supervivencia. ¿A la qué? Levanten la mano los que estos últimos días hayan lidiado o estén lidiando con algún problema, con alguna situación que usted diga, yo tengo problemas, tengo situaciones que resolver. Levanten la mano. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros estamos manejando líos todo el tiempo y a veces consideramos que la vida perfecta es una vida ajena de problemas o ajena de situaciones difíciles y no entendemos que es precisamente en medio de esas situaciones en las que Dios nos va a mostrar su amor, nos va a mostrar su gracia y nos va a manifestar su gloria. Entonces, si usted ha estado atravesando o está atravesando ahora mismo un tiempo difícil, yo quiero decirle que en medio de ese tiempo difícil, el Señor está para ayudarnos. Ahora, ¿por qué hablamos de supervivencia? Porque quiero que pienses un momento en la vida de Noemí, una mujer que tuvo que lidiar con el hambre en Betel y se va con sus dos hijos y su esposo con la esperanza de que en Moab las cosas van a cambiar. Y en Moab las cosas no cambiaron, empeoraron, como decimos en el folclore nuestro, ¿no? De Guatemala para Guatepeor. Tras de Cotudo, ¿cómo saben de palabra ustedes, no? Maravilla. Entonces las cosas están empeorando. Y hay momentos donde tú tomas decisiones con el sincero deseo de que las cosas mejoren, pero a veces las cosas no mejoran. Hay momentos donde tú quieres salir de la crisis en la que estás y de repente terminas metido en un remolino que sientes que es peor. Y a veces uno puede sentir en medio de esa circunstancia que Dios se ha ido o que Dios no está o que Dios nos abandonó. Pero yo quiero informarle a usted esta mañana que ninguno de nosotros ha sido abandonado, que la mano preciosa del Señor está con nosotros y que aunque Noemí estaba lidiando con tanto dolor, tanta tristeza en su corazón, Dios estaba allí con ella. Ella misma dice, Dios se olvidó de mí.
¿Cuántas veces algunos de nosotros, estando en situaciones tan terribles, no podemos llegar aceleradamente a esa conclusión en la que decimos, Dios se olvidó de mí, Dios ya no me está escuchando? Y si algo yo quisiera que quedara en su corazón esta mañana es que Dios no se ha olvidado de usted y que Dios actúa de formas tan extrañas y tan diferentes que a veces nosotros no logramos percibir de qué forma Él está trabajando y cómo está gestando el milagro. La Biblia es un ejemplo, desde Génesis hasta Apocalipsis, de personas que tuvieron que lidiar con diversidad de situaciones y circunstancias, la gran mayoría de ellas problemas. Es más, cuando tú hablas de los milagros de Jesús, estás hablando de la resolución de un problema que alguien tenía o que algunas personas tenían. Si el Señor sanó un ciego, era porque había perdido la vista. Si sanó un sordo, era porque no podía escuchar. Si el Señor transformó el agua en vino, era porque el vino se había acabado. Si el Señor hizo una multiplicación de alimento para alimentar alrededor de 15,000 o 20,000 personas, porque la Escritura dice que eran 5,000 varones mayores de edad, sin mencionar niños ni mujeres. Y si el Señor hizo eso, era porque había hambre. Si el Señor resucitó a Lázaro, era porque Lázaro estaba muerto. Así que un principio importante para que el Señor haga un milagro o se manifieste de una forma especial es que nosotros estemos metidos en algún lío. Entonces, si usted tiene algún lío o está pasando por algún problema, yo le quiero decir que eso es materia prima para que Dios se glorifique y pueda hacer algo. Amén. Esa es un escenario propicio en donde Dios puede derramar su gloria y derramar su gracia y manifestarse de una forma especial. ¿Usted puede creer eso? Denle un aplauso al Señor. Así que todos tenemos que aprender a sobreponernos en medio de situaciones. Y esas situaciones no nos hacen más débiles. Esas situaciones nos hacen más. ¿Nos hacen más qué? Yo recuerdo que cuando estuve de novio con mi esposa, ya hoy nosotros llevamos 18 años de casados, 2 hijos. Yo recuerdo que yo le mandé a hacer un pendón bien bonito, de esos que manda a hacer uno cuando está de conquista, ¿sí? Y además bien espiritual, porque le mandé a colocar un versículo, Cantares 8:7, que dice, las muchas aguas no podrán ¿qué? Ni lo ahogarán, los fuertes ¿qué? Y entonces ella lo recibió toda contenta y bueno, como al año y medio nosotros ya nos casamos y el pendoncito estaba allí en un lugar bien visible para los dos. Y 18 años después yo aún sigo tratando de entender ese versículo, porque en medio de ese romanticismo uno piensa tantas cosas, pero de lo que realmente me entero yo es que el amor siempre va a tener que ser probado por fuertes ríos, por muchas aguas. Y que la promesa del Señor es que las muchas aguas no lo van a apagar. Amén. Así que lo que la Escritura nos dice es que nos vamos a sobreponer a los tiempos difíciles. Amén. Dije, nos vamos a sobreponer a los tiempos difíciles. Los creyentes, la iglesia del Señor, tienen algo especial dentro de sí, un no sé qué, no sé dónde, que hace que en medio de la situación más terrible, más dolorosa, se puedan levantar una y otra vez. Que cuando ya estás en la lona y están a punto de hacer sonar la campana, tú vuelves y te levantas y tú digas, no, todavía aguanto un nuevo round. Amén. Y no es por tu fuerza, no es por tu capacidad, no es porque tú seas muy habilidoso, es porque la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo ha sido depositada en tu vida y en tu corazón, y eso te hace más fuerte, eso te hace más robusto. Amén. ¿Cómo estaba Noemí en esta temporada? Estaba en amargura. Porque cuando tú tienes problemas y pierdes la fe y la confianza, entras en amargura, entras en dolor. Porque vivimos nosotros basados en relaciones. Recuerda la cruz. La cruz tiene un vertical y tiene un horizontal. Y eso habla de relaciones. La vida se trata de relaciones. Mi relación con Dios, pero también mi relación
con la gente que está en mi entorno. El Señor Jesús lo dijo, a él le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento? Y él responde, amarás a Dios con todo tu... Es decir, el primer mandamiento es mi relación con Dios. Y le dicen, y el segundo más importante, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que la vida del creyente se trata de relaciones. Pero mis queridos, en las relaciones, a veces nosotros nos vamos a sentir ultrajados, nos vamos a sentir maltratados, nos vamos a sentir defraudados, nos vamos a sentir rechazados. Porque no toda persona te va a tratar como te trata tu mamita o tu abuelita. Hay gente que nos va a tratar mal. Y a eso estamos nosotros expuestos. Si es en tu trabajo, si es en tu estudio. Y a veces sucede incluso en el ámbito familiar. Pero en medio de esas relaciones que a veces producen dolor, el Señor va a madurar nuestra fe. Amén. Entonces, si tú estás lidiando con situaciones que son gente que te ha dañado, hay personas que te han herido, hay gente que tal vez ha hablado de ti, personas que te han lastimado, una pareja que tuviste y te hizo daño, te lastimó. Si tú estás lidiando con esas cosas, tenés que permitir que el Espíritu Santo introduzca en su mano y traiga sanidad y te libere de toda amargura, porque a veces caemos nosotros en temporadas de amargura y que tenemos que aprender a sobrevivir, a sobreponernos y que haya en nosotros esa supervivencia que el Espíritu Santo coloca para que podamos superar esos tiempos. Amén. Recuerda esta frase: eres producto de tu pasado, pero no tienes por qué ser esclavo de él. Todos tenemos un pasado, cargamos un pasado y a veces ni culpa tenemos de ese pasado. Sin embargo, no tenemos que ser esclavos en medio de ese pasado. Amén. Así que hemos hablado en primer lugar de la preservación, en segundo lugar de la supervivencia, pero también yo creo que el Señor en medio de todos esos procesos quiere generar en nosotros, y este es el tercer aspecto, cambios. ¿Qué quiere hacer Dios en nosotros? Cambios. Y allí está Noemí. Un dato interesante es que desde Betel se podía ver a Moab y desde Moab se podía ver a Betel a la distancia. Así que si tú te parabas en un lugar alto de Betel, podías mirar hacia Moab. Pero si buscabas un lugar más o menos alto en Moab, también podrías mirar hacia Betel. Así que ahora yo quiero que ya no pensemos tanto en Noemí, sino que pensemos un poco en Ruth. Creo que fue una chica que estuvo inquieta con lo que sucedía en Betel. Por alguna razón se enamoró de un hombre que venía de Betel. Creo que esta mujer escuchó las historias de lo que Dios hacía en Israel. Creo que tal vez a oídos de los moabitas llegó la historia de un Dios que abrió el mar rojo, que los liberó de la cautividad. Creo que a los oídos de Ruth llegó la historia de un Dios que cuando ellos estuvieron 40 años en el desierto, nunca el vestido se acabó ni el calzado tampoco. Creo que Ruth escuchó la historia de un Dios que hacía que descendiera carne del cielo. Creo que Ruth escuchó la historia de un Dios que proveyó maná por más de 40 años para que el pueblo no le faltara absolutamente nada. Así que creo que Ruth estaba inquieta con todo lo que sucedía y con todo lo que se había escuchado que sucedía y que pasaba en Betel. Y llega un muchacho de Betel, un sardino bien parecido, algo así como Daniel, joven, bello, y se enamora de ese chico y se casa con él. Pero ahora su esposo murió. Así que también Ruth tiene que lidiar con sus propios dolores y con sus propias tristezas. Pero en el corazón de esta muchacha hay una esperanza, hay un pálpito de que algo va a suceder y de que algo especial puede pasar en su vida. Entonces Noemí escucha que en Betel, la casa del pan, otra vez hay pan. Sí, porque lo leímos ahora. Y entonces Noemí dice, es tiempo de volver a mi pueblo.
escasez que había en Betel y creyeron que Moab la iban a solucionar. Así que Noemí toma la decisión de volver a casa y sus nueras, Orfa y Ruth, le dicen, iremos contigo. Pero Noemí dice, no, no es necesario. Yo quiero que ustedes se sientan libres de cualquier responsabilidad de caminar conmigo. Y las libero de toda responsabilidad. Ustedes están en su derecho de poder ir a hacer sus vidas, conseguir una nueva vida, un esposo, casarse, tener hijos. Sigan adelante. Así que en el camino, Orfa decide devolverse, pero Ruth decide quedarse. Y Ruth le dice a Noemí, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Donde tú estés, yo voy a estar. Así que Ruth se aventura al cambio. Ruth se aventura a lo diferente. Ruth avanza hacia lo desconocido. Ruth no sabe exactamente para dónde van, pero cree, confía. Ruth es esa misma mujer que dice, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Porque Ruth es esa chica que se imagina que algo diferente va a suceder y tiene un pálpito en su corazón de que algo Dios trae entre sí. Ahora, cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas por cuanto somos templo del Espíritu Santo. Amén. Y yo sé que en medio de tus ruinas, en medio de tus miserias, en medio de tus problemas, en medio de tu dolor, de tu tristeza o de cualquier situación que atravieses, el Espíritu Santo te dice, por allá en el fondo, tranquilo, hija, tranquilo, hijito, que yo tengo el control en medio de esa situación, en medio de esa circunstancia, pero lógicamente tenemos que lidiar con pensamientos, tenemos que lidiar con muchas veces lo que nuestros ojos físicamente están apreciando, nuestros oídos escuchan, pero la voz del Espíritu Santo sigue allí diciéndonos, tengo algo nuevo para ti, tengo algo diferente para ti. Y entonces Ruth se siente motivada por el Espíritu Santo. Y digo yo por el Espíritu Santo porque si seguimos haciendo la lectura, cuando ella se encuentra con Booz, allí hay una declaración de que ella fue guiada por el Espíritu Santo hacia ese lugar. Y entonces ella está siendo movida por el Espíritu Santo a un tiempo de cambio, a un tiempo diferente. Tal vez no tiene la certeza de lo que va a suceder en Belén. Ella no tiene claro lo que sigue, no sabe de qué van a vivir, no sabe cómo van a comer, no sabe cómo la van a recibir en Moab, porque ya le dije, en Israel no querían a los moabitas, ni en Moab tampoco querían a los israelitas, y menos una mujer. Así que ella se aventura hacia lo desconocido. Y muchos de nosotros estamos en ese proceso, porque parte de la fe es eso. La fe es a veces que nosotros demos un paso al frente sin saber necesariamente lo que sigue, pero confiamos en el Señor que vamos a seguir. Amén. Algunos de ustedes probablemente están en esta mañana aquí y no saben cómo van a seguir esta semana. Algunos tal vez estén pasando por una situación de salud que usted dice, yo no sé cómo voy a avanzar en este mes de marzo, pero usted dice, voy a seguir porque creo que Dios me va a ayudar. Algunos de ustedes tal vez están lidiando con alguna situación económica y ustedes dicen, no sé cómo la voy a librar en marzo, aquí acabé como de nivelarme en febrero y no sé lo que sigue, pero usted sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando porque sabe que Dios se va a glorificar. Usted avanza hacia lo desconocido y usted cree que Dios se va a glorificar. Amén. No sé exactamente qué es lo que hay que hacer, no sé exactamente qué es lo que sigue, no sé qué es lo que va a pasar, pero la palabra del Señor dice que no tendrás temor de malas noticias. Amén. Así, mis queridos, que avanzamos hacia el futuro con la fe y la confianza de que aunque desconocemos muchas cosas, Dios ya está presente en el futuro. Dios ya está presente ¿en dónde? Porque Él es el alfa y la omega, el principio, el fin. Amén. Así que Dios está allá y no tememos. Usted sale a la calle, usted habla con gente que tal vez son sus amigos o con compañeros en diferentes lugares y usted se da cuenta que la gente está temiendo del futuro, temiendo lo que vendrá. ¿Qué gobierno hay? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa? ¿Cómo se van a poner las cosas? Yo no sé cómo se van a poner las cosas, pero solo quiero decirle que el Espíritu Santo está en su vida
y que Él te va a ayudar, Él te va a sostener, Él te va a sustentar, Él te va a sacar adelante. Y aunque vengan cambios, aunque las temporadas sean transformadas, Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y Él te mantiene, Él te sustenta, Él te cuida, Él te fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Amén. Ahora, vaya por favor a los últimos versículos de Ruth. Capítulo número 4. Ruth 4, 22. Si usted sigue leyendo la historia, que le animo a que la lea si no la ha leído. Ruth llega a Betel y se casa con un sardino que se llamaba Booz. ¿Sí o no? Y el último versículo de este libro dice, del versículo 21, lea, estamos hablando allí de una genealogía, y dice, Salmón, el padre de Booz. ¿Quién era el padre de Booz? Booz, el padre de Obed. ¿Quién era el padre de Obed? Booz, que era el esposo de quién, lo acabamos de decir, de Ruth, ¿sí? Obed, el padre de Isaí. Isaí, el padre de quién? De David. Es decir que Booz, no sé si se me ayuda a contar ahí las líneas, no llegó a ser la tatarabuela del famoso rey David. Una mujer que ni siquiera era de Israel. Una mujer que parecía su vida no tener propósito ni sentido en Moab. Pero cuando se aventuró hacia lo desconocido, cuando se aventuró a través de la fe, se convirtió en la tatarabuela de uno de los reyes más grandes de Israel, David, el gran salmista. El mismo que escribió: el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados me hace descansar. Y todos esos maravillosos salmos. Así que yo pienso lo siguiente, no sé. Pienso que esta mujer Ruth, siendo tatarabuela de David, en algo afectó esa genealogía del David que Dios traería con el tiempo. Esta mujer que estaba ajena al propósito, que estaba por fuera de la línea genealógica del pueblo de Dios, se metió, no en cualquier línea genealógica, sino en la genealogía de David. Esta mujer impactó a Israel. Esta mujer afectó a sus hijos, afectó a sus nietos, afectó a sus bisnietos, afectó a sus tataranietos, porque Ruth fue una mujer que va a ser una mujer temerosa de Dios. Y el trabajo de esta mujer fue maravilloso. Amén. Por eso las mamitas que están en este lugar, ustedes son maravillosas, especiales. Y recuerden esa frase que a veces la mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo. Porque nunca sabes el hijo que tienes y hacia dónde Dios lo va a llevar. Tal vez no sea el hijo, tal vez sea un nieto, tal vez no sea el nieto, tal vez sea el bisnieto, tal vez no sea el bisnieto, sea el tataranieto. Pero cuando colocas una semilla de sabiduría, cuando colocas una semilla de entendimiento, de consejo, de palabra en tus hijos y en tus generaciones, eso se sueltan, mis amados, se sueltan. Y la palabra que el Señor envía, que sale de su boca y que te toca a ti también para afectar tu familia, esa palabra no volverá vacía, sino que hará lo que el Señor quiera y cumplirá el propósito para el cual el Señor la envió. Así que el Señor ha soltado una palabra y esa palabra está gravitando en favor de nosotros, en favor de tus hijos, en favor de tus nietos, en favor de tus bisnietos, en favor de tus tataranietos. Dios se va a glorificar. Usted y yo le damos un aplauso al Señor y colóquese sobre sus pies, por favor. Colóquese sobre sus pies.
Cierre sus ojitos y démosle gracias al Señor.